Vino una persona a tocar la puerta y a informarnos que mi papá lo habían asesinado. Mi papá lo mataron y su hija no aparece. Efectivamente, la pareja sentimental del señor Luis Carlos era nuestra principal sospechosa. Episodio 2. Ambición desmedida. Este episodio incluye descripciones explícitas de los sucesos ocurridos. Se recomienda discreción. Los testimonios que usted escuchará en el Rastro Podcast corresponden a las voces reales de los protagonistas de la historia. No hay actores en esta narración. El cadáver del ganadero y prestamista Luis Carlos Gómez, de 64 años, había sido encontrado en la cama que compartía con su esposa Viviana Londoño, quien era mucho menor que él. Al lado del cuerpo sin vida del hombre estaba la pequeña hija de la pareja, creyendo en su inocencia que su padre solo dormía. Casi 2 días permaneció la niña en el lugar, pero en esta macabra escena había algo más que no encajaba. La joven esposa del hombre y madre de la pequeña no aparecía. Para las autoridades, esta mujer sería la principal sospechosa del homicidio de Luis Carlos González. ¿Estarían en lo cierto? Así continúa la historia de Laura Hincapié. En su oficina de la estación de policía de La Dorada Caldas, hablé con el intendente Juan Jiménez, la primera persona que ingresó a la vivienda de Luis Carlos Gómez y su esposa Viviana, la madrugada en que las autoridades recibieron la llamada de los vecinos del barrio Pitalito. Mirando el expediente, me va contando cómo avanzaba la investigación. Las sospechas recaían para entonces en la esposa del ganadero, porque no estaba en la vivienda esa noche, estaba desaparecida. Muchas personas manifestaban que posiblemente estaba con el señor Luis Carlos por temas de interés. Los hijos de Luis Carlos también enfocaron su mirada en la joven esposa de su padre. Así es, Manuel. Ellos pensaban que Viviana, 36 años menor que el ganadero, tenía algo que ver. Mientras hablaba con Luis Carlos, el hijo menor, quise indagar más sobre esas sospechas. ¿Por qué sospechaban de Viviana? Pensamos de que pronto, por su diferencia de edad, ella tendría otra persona o había hecho algo para zafarse de mi papá. Mientras Aníbal, el segundo de los hermanos, mira varias fotografías de su padre, recuerda que por esos días nadie podía dejar de pensar en Viviana, la viuda del ganadero. Pensé que muy posiblemente había participado en el crimen y simplemente había escapado con el dinero y con otra persona que la hubiera ayudado. Con esas dudas, para la policía, el asesinato de Luis Carlos estaba relacionado con un tema pasional. Así me lo contó el intendente Juan Jiménez. Como se encuentra la escena, no era normal que hubiera sido por una sola persona. Entonces nos llevó a pensar que la señora Luz Viviana pudo haber tenido ayuda de un tercero para cometer el hecho. Las autoridades investigaron el pasado de Viviana, quién era y su relación con el ganadero y prestamista. Es en este punto que las pesquisas deben ser exhaustivas. Ningún detalle puede pasar desapercibido. Manuel, el intendente Jiménez me contó que por esa razón las investigaciones comienzan en los alrededores de la casa. Empezamos a hacer indagaciones y labores de vecindario que nos permitieran establecer qué tipo de relación llevaba la víctima con su compañera sentimental. Pero amigos y conocidos descartaron que existiera una tercera persona y al contrario insistieron en que eran una pareja feliz y muy unida, como lo recuerda Liliana Bernal, amiga de Viviana, quien me recibió en su casa. Ella tiene en su celular varias fotos de su amiga junto a Luis Carlos. Se ven sonrientes, amorosos. Mira la foto, me la enseña. No puedo como decir que algún día los vi peleando como toda relación, ¿sí?
En su casa organizaban sus inconvenientes, pero lo más que vi fue el amor entre ellos. ¿Usted la veía enamorada de Luis Carlos? Sí, ella lo amaba mucho. Ella hablaba de él, mejor dicho, con ese amor. Laura, de todas maneras eran muchos los que pensaban que Viviana había podido tener relación con el homicidio de Luis Carlos. Pero, ¿qué decía la mamá de ella? Manuel, para Luz Marina, la madre de Viviana, su hija nunca estuvo con Luis Carlos por dinero. Mientras ella habla conmigo, me muestra una foto de la pareja. Mi hija no vivía con don Carlos por interés, realmente ella quería mucho a don Carlos. Yo le decía, si ustedes creen que mi hija es culpable, busquémosla hasta encontrarla, pero yo sé que mi hija no tuvo nada que ver con eso. Por eso, el mismo día del hallazgo del cuerpo de Luis Carlos, el 16 de abril del 2015, Luz Marina se dirigió a las autoridades y denunció la desaparición de su hija. Y entregó su última fotografía con un dato que sería determinante para las autoridades. Así lo recuerda Luz Marina mientras toma un vaso de agua en la sala de su casa. Me fui para la SIJIN, el comandante que llevaba el caso me dijo que yo necesito saber si su hija tiene una señal, un lunar. Entonces yo le dije, sí señor, mi hija tiene un tatuaje, el brazo izquierdo tiene tatuado el nombre de la niña. Y un día después, el 17 de abril del 2015, en plena tarde calurosa de La Dorada, Caldas, un nuevo reporte cambió el rumbo de esta investigación. Están reportando de un cuerpo sin vida, a que por favor verifique. 5-4 central. Miembros de la SIJIN de la Policía de La Dorada salieron de inmediato con dirección a la vía que conduce al municipio de Norcasia. Y llegaron hasta un caño conocido como San Javier. Es un lugar cubierto por espesa vegetación lejos de la carretera. En este sitio hicieron un macabro hallazgo. Era algo al lado de un puente construido sobre un riachuelo. Encontramos una bolsa negra, el cual en su interior se podía observar que se trataba de una persona de sexo femenino. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo, intendente? El cuerpo se encontraba en posición fetal, estaba amarrado por una cuerda de color verde. Los agresores lo que pretendían era disminuir su tamaño para tratar de meterlo dentro de la bolsa negra. La cabeza estaba cubierta por una bolsa blanca. Posiblemente esta bolsa la pudieron haber utilizado para asesinar a esta persona. ¿Se podían notar algunas características físicas de la mujer? Se podía notar que era una persona morena, se veía que era alta y fornida. Y tenía una particular señal en su cuerpo. Tenía un tatuaje en uno de sus brazos. Con el nombre de Natalia, el mismo tatuaje que tenía Viviana Londoño. Al ver el tatuaje, ¿ustedes prácticamente concluyen que se trata de Viviana? Efectivamente, nosotros podemos deducir de que se trata de la señora Luz Viviana Londoño. De inmediato, las autoridades se contactaron con Luz Marina, madre de Viviana. Me llamó el comandante y me dijo, creo que encontramos a su hija. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Viva? Y me dijo, no. Me acaban de informar que en el caño de San Javier encontraron un cuerpo en que posiblemente era ella. Luz Marina se dirigió a la policía a hacer el reconocimiento. Me mostraron el tatuaje y era mi hija. Uno quisiera que la tierra lo tragara. Un dolor, mejor dicho, que es un dolor incomparable. Sabiendo que era mi única hija, mejor dicho, yo quería morirme en ese momento. Tras
Tras confirmar el hallazgo del cuerpo de Viviana Londoño, las autoridades la descartan como sospechosa del crimen de su esposo Luis Carlos Gómez. Ahora, la investigación debía dar un giro total, no solo para descubrir quién asesinó al prestamista, sino quién arrojó el cadáver de su esposa en el Caño San Javier, ubicado en la vía Anorcasia Caldas. La investigación nos da un giro total y quedamos de ceros completamente en el caso. Se nos cae la hipótesis inicial del hecho, entonces nos entramos a preguntar, ¿qué pasó? Juan Carlos, el hijo mayor del ganadero, estaba perplejo. Cuando encuentran que Viviana también la habían asesinado, pues nos desbarata todo lo que llevábamos pensando. Medicina Legal confirmó que la asfixiaron con una bolsa plástica y luego lanzaron su cuerpo al Caño San Javier, ubicado en las afueras de La Dorada. A pesar de la gran diferencia de edad, era cierto entonces que la joven de 28 años, quien había formado un hogar estable, era feliz al lado de Luis Carlos. Y ahora era la nueva víctima de un crimen atroz. ¿Quién asesinó con tanta crueldad a la pareja y tuvo además la sangre fría de dejar a la pequeña hija al lado del cuerpo sin vida de su padre? Uno se hace miles de preguntas, ¿por qué le hicieron eso? ¿Por qué se ensañaron tanto con ella? La policía descartó un móvil pasional y allí surge la teoría de que este crimen tendría algo que ver con el negocio de Luis Carlos como prestamista. Así me lo confirmó el investigador John Espinosa, jefe de homicidios de Caldas, quien asumió el caso. Enfocamos la hipótesis del homicidio de estas dos personas a una retaliación por no pagar un dinero prestado. Algo que para los familiares tenía mucho sentido. Así lo explica Juan Carlos, uno de los hijos del ganadero. Cuando tú prestas dinero siempre tiendes a tener problemas con las personas cuando realmente no quieren pagar. Luis Carlos y Aníbal recordaron que su padre tenía una práctica que ellos siempre vieron como un peligro. Su dinero él siempre lo guardó en la casa, él nunca lo llevó a un banco, ¿no? Tener dinero en la casa hace que exista un riesgo muy grande. Luis Carlos, el hijo menor, me confirmó que el día del crimen se robaron todo el dinero que tenía su padre en la casa, cerca de 28 millones de pesos. Cuando yo entro a la casa, voy pues a los lugares donde yo sabía que el dinero estaba y no se encuentra absolutamente nada. Para el investigador Espinosa, hubo algo que reforzó la hipótesis de que un deudor estaría detrás de los homicidios. En la vivienda del señor Luis Carlos fueron hurtados documentos y letras de cambio. Sin embargo, la policía sabe que hasta el asesino más suspicaz siempre deja cabos sueltos. En el inmueble donde se presentaron los hechos fue encontrada una agenda donde el señor Luis Carlos tenía soportados los préstamos. En la lista completa de sus deudores, un nombre resaltó entre las páginas: Mario Javier Molina. Se logró evidenciar en un texto de esa agenda que el señor Mario tenía una deuda aproximadamente de 100 millones de pesos con el señor Luis Carlos. Una deuda muy grande. Lo que más sorprendió a la policía fue que las letras de cambio que soportaban la deuda que tenía Mario con Luis Carlos habían desaparecido. Con su puño y letra, Luis Carlos había dejado una ruta escrita que ahora seguiría el investigador Espinosa. Y hablamos con él en la patrulla mientras recorríamos las calles de La Dorada. ¿Quién era Mario Javier Molina? El señor Mario Javier ostentaba una vida basada en apariencias económicas. Según lo descubrió el investigador y las fotos que reunieron durante las pesquisas, Mario Molina era un joven de 36 años, alto,
de contextura atlética, que exhibía numerosos tatuajes, pero mantenía un costoso estilo de vida que, de acuerdo con la investigación, soportaba con los préstamos que le hacía Luis Carlos. Así es, Manuel. Vivía de apariencias. El investigador Espinosa continuó su relato y mis preguntas no se detenían. El señor Mario Molina se acercó a la víctima con el fin de solicitar pequeños préstamos que fueron creciendo en su valor. ¿Ustedes logran confirmar que antes de la muerte del señor Luis Carlos, Mario no le estaba pagando? Fue imposible sostener la deuda que tenía con la víctima. Todo indica que este nuevo dato no era extraño para los hijos de la víctima. Además, Juan Carlos recuerda que el nombre de Mario Molina no era desconocido para ellos. Mario pues era una persona que vivía cerca de este barrio. Le gustaba visitar el gimnasio, le gustaba la rumba, era una persona popular, lo conocían muchas personas. Para Aníbal, el segundo de los hijos, Mario Molina no era un cliente cualquiera de su padre. Él tenía algunas personas que consideraba de confianza, entre esas estaba Mario Molina. Y el investigador añadió un dato. El señor Mario manifestaba en el municipio de que el señor Luis Carlos era para él como un padre. Una amistad con la que sus hijos, según lo cuenta Juan Carlos, nunca estuvieron de acuerdo. Mario no gozaba de buena reputación. Se escuchaba entre las personas que Mario era una persona que consumía sustancias. Era muy vivo en sus negocios. ¿Le parecía que Mario era una persona peligrosa para su papá? Sí, yo le decía a mi papá, mira, ten mucho cuidado con esa persona, porque por no pagarte puede llegar a hacerte algo, ten mucho cuidado. Era tan cercana su relación que los familiares le informaron a la policía que el día del crimen, el ganadero Luis Carlos Gómez había estado en la casa de Mario Molina. El dato fue analizado por el investigador Espinosa. Exactamente el día 14 de abril, esta persona invitó al señor Luis Carlos, su esposa y su hija a su lugar de residencia, con el fin de invitarlos a un almuerzo. Un dato, Manuel, que resultó crucial para la investigación. Porque nos llevó a determinar como tal que el señor Mario fue de las últimas personas que vio con vida a la pareja. Razón suficiente para llamarlo de inmediato a un interrogatorio. ¿Qué les dice Mario cuando ustedes lo entrevistan? Esta persona se muestra totalmente tranquila en el desarrollo de la entrevista. Efectivamente nos confirma que había estado con Luis Carlos, su esposa y la hija, compartiendo un almuerzo en su lugar de residencia y posterior a esto dejó al señor en su casa. Pero el olfato del investigador Espinosa apuntaba a que Mario estaba mintiendo. Y la investigación, Manuel, iba tomando forma. ¿El principal sospechoso entonces del crimen era Mario Molina? Totalmente. Seguimos con la hipótesis que este homicidio fue detonado por un tema de los dineros adeudados al señor Luis Carlos por parte del señor Mario. Sin embargo, aún no tenían cómo vincularlo directamente con los homicidios. Y así, solo con sospechas, más no certezas, transcurrieron varios meses. Hasta que en marzo del 2016, casi un año después de los hechos, las autoridades encuentran más pistas. En su oficina, el investigador Espinosa revisa fotos y documentos del expediente, mientras me cuenta lo que ocurrió. Se encuentra una testigo. Ella nos narra cómo el señor Mario planeó citar a la pareja a un almuerzo a su lugar de residencia. El señor Mario, previo a esto, había obtenido una sustancia con la cual iba a mezclar los alimentos que iban a consumir ese día para que la pareja quedara en un estado de indefensión. Laura, a medida que avanza la investigación, el caso se va poniendo más oscuro. ¿Quién era este testigo?
La testigo era familiar de Mario y aseguró que fue él quien planeó y ejecutó los asesinatos de Luis Carlos y su esposa Viviana. Pero al parecer, según lo contó, con la ayuda de otros familiares. Escuchar el informe del investigador es impactante. La suegra de Mario, quien acompañó al momento en que es asesinado el señor Luis Carlos. Y una tercera persona, el hermano del señor Mario, quien fue partícipe del homicidio de la señora Viviana. Con este testimonio, más las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ubicaban a Mario en la escena del crimen, así como los indicios de una motivación económica, la Fiscalía Tercera Delegada Seccional de Caldas obtuvo la orden de captura contra Mario Javier Molina y sus presuntos cómplices. Así es, Manuel. La suegra de Mario, Alba Liliana Alzate Molina, y su hermano Dairo Iván Molina Prada. Esto ocurrió el 16 de marzo del 2016, 11 meses después del crimen. Escuchemos algunos apartes de la audiencia. Su señoría, ¿existen entonces elementos fundados para una expedición de una orden de captura para vincularlos a esta investigación? Los delitos eran varios. Por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado por los hechos acaecidos el 14 de abril del año 2015. Mario Javier Molina fue capturado ese mismo día en las calles de La Dorada, al igual que su suegra y su hermano. El investigador Espinosa me reveló varios detalles. Cuando ellos fueron presentados en audiencia, ninguno de los tres aceptó los cargos que le estaban imputando en ese momento la Fiscalía. Pero días después, tras conocer las pruebas que había en su contra, uno de ellos decidió romper el silencio. La suegra del señor Mario accede a dar un interrogatorio. Y estos, Manuel, son algunos apartes de la declaración que entregó Alba Liliana Alzate, la suegra de Mario Molina. Es una mujer madura, tiene el cabello negro y recogido. Parece tranquila mientras entrega su versión. Él me dijo, yo lo voy a hacer y nadie me va a detener. Mientras la mujer de don Carlos se quedó dormida, Mario me obligó a acompañarlo a llevar a don Carlos a su casa junto a su hija de 2 años que también estaba dormida. La suegra de Mario narró detalles macabros del asesinato del prestamista, quien se encontraba indefenso por el somnífero que le dieron en el almuerzo. Don Carlos estaba acostado al lado de la niña y Mario se subió encima del señor y lo empezó a cortar con un bisturí en el cuello y me dijo que corriera, que trajera un cuchillo de la cocina porque el bisturí se le había dañado. Luego le tapó la cara y terminó. Junto al investigador Espinosa regresamos a la casa donde todo ocurrió. Efectivamente, el señor Luis Carlos fue asesinado en su habitación y su hija dormía en la habitación. Con este testimonio, Manuel, la policía ya tenía el paso a paso del crimen de la pareja. Así me lo contó el investigador Espinosa. Una vez cometen el homicidio acá en la residencia del señor Luis Carlos, el señor Mario Molina regresa hasta su lugar de residencia, donde tenían a la señora Viviana al cuidado del señor Iván, quien es el hermano de Mario Molina. ¿Cómo asesinan a Viviana, intendente? Según lo que se pudo establecer con la testigo de los hechos, el señor Iván tomó del cuello a la señora Viviana mientras Mario Molina la sofocaba con una bolsa plástica, la cual fue colocada en su cabeza. Es sin duda un relato escalofriante. Tras esta confesión, Mario Javier Molina y su suegra Alba Liliana Alzate decidieron hacer un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos y obtener una rebaja de pena. Y el 19 de julio del 2017,
2 años después de los asesinatos, el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada emitió su condena. Falla primero condenar a Mario Javier Molina a la pena principal de 25 años de prisión como coautor de los delitos de doble homicidio simple y hurto calificado o agravado, y a la señora Alba Liliana Alzate Molina como cómplice a la pena principal de 17 años y 6 meses de prisión. El proceso contra el hermano de Mario, Dairo Iván Molina, continúa, pues él no aceptó cargos. Y sobre eso, Manuel, precisamente la Fiscalía General no aceptó una entrevista frente a este caso, argumentando que todavía estaba pendiente definir la responsabilidad de uno de los acusados. Carlos Aníbal, el segundo hijo de Luis Carlos Gómez, describe lo que opinan sus hermanos. ¿Por qué cree Carlos que Mario decide asesinar a su papá según la investigación? Básicamente por dinero, por no pagarle su deuda y por robar el dinero que él sabía que había en la casa. Y Juan Carlos, el hijo mayor, concuerda con Aníbal. ¿Usted cree, Juan Carlos, que Mario, cuando se acerca a su papá y se gana la confianza, había planeado todo esto? Lo había pensado desde un comienzo. Mario no era una persona de fiar, Mario no era una persona confiable. Aníbal tiene su propia hipótesis sobre el motivo que llevó a Mario a acabar también con la vida de Viviana Londoño, pareja de su padre. Tal vez porque era la persona más cercana a mi papá. Sabía los negocios que él tenía y con quién tenía, y posiblemente podría señalarlo a él como una persona culpable en el crimen. Una crueldad que destrozó la vida de la madre de Viviana, quien acaricia la foto de su hija como si pudiera tenerla enfrente. El día que los condenaron, volteó a mirar para atrás y se rió, como una risa burlona, como una sonrisa irónica. ¿Nunca lo vio arrepentido? Nunca. Tranquilo, como que lo que hubiera hecho, hubiera acostumbrado a hacerlo. Laura, ¿dónde está ahora Mario Javier Molina? Manuel está recluido en la cárcel de La Dorada, Caldas. Hasta ese lugar llegamos para hacerle una entrevista que el rastro tenía programada con él. Sin embargo, Mario llegó hasta el salón en donde teníamos todo dispuesto. Vestía un pantalón azul y una camiseta blanca. Estaba esposado, pero al vernos mostró una larga sonrisa. Me saludó y luego se ocultó detrás de una columna para decirme lo siguiente. Entonces me voy a dejar así. Dios la bendiga. Cabo, ¿me puede llevar? ¿No tiene nada que decirle a la familia del señor Luis Carlos? Yo ya les dije el día de la audiencia, normal. ¿Qué les dijo normal? ¿Me puedo retirar? Y dicho esto, regresó a su celda acompañado de uno de los guardias. Después de esta tragedia, los hijos de Luis Carlos se sienten solos. Juan Carlos, el mayor, se refiere a Mario Molina como una persona que jamás debió aparecer en el camino de su padre. Es una persona sin escrúpulos, que no piensa que destruye una familia. Es alguien que solo piensa en él mismo. Y Luis Carlos, el hijo menor, no puede pensar en un posible perdón. ¿Por qué tenía que asesinarlo? ¿Por qué tenía que arrebatarle su vida? Yo a Mario lo odio mucho, porque me quitó a mi papá. Para Aníbal, el segundo de los hijos, su único consuelo es que Mario Molina siga pagando su condena por haberles arrebatado a un padre que dejó un legado imborrable. Lo recuerdo todos los días de mi vida. Lo recuerdo. Solo me quedo con los recuerdos buenos de él. Mientras mira al cielo y las lágrimas corren por sus mejillas, Luis Carlos, el hijo menor, solo puede pensar en todo lo que le enseñó su padre. Ha sido la persona que más amo en este mundo. No hay palabras para expresar todo lo que yo lo quiero. Lo extraño demasiado.
El Valle del Magdalena fue testigo de los alcances macabros de la ambición y la avaricia. Pero, así como en la naturaleza siempre nacen nuevas vidas, en esta historia la tragedia también dejó una esperanza. Natalia, la niña que a los 2 años perdió a sus padres y sobrevivió a una escena de horror. Y que hoy tiene 11 años y vive con su abuela Luz Marina, la madre de Viviana. La niña pudo morir allí, pero Dios es muy grande y me la dejó vivir para yo tener un consuelo. Mi niña es el motor para yo seguir viviendo. Yo vivo es por ella. Una pequeña guerrera que batalló para honrar la memoria de esos padres, a quienes les cegaron el sueño de verla crecer, aquellos que tenían una ambición sin límite. Ella sabe que puede estar tranquila, que quedó en buenas manos, que yo lo voy a cuidar como si fuera mía.